Este uniforme perteneció a Helmut Kneller. Era testigo de Jehová. Igual que él, miles de testigos fueron recluidos en cárceles y campos nazis debido a sus creencias. Aunque fueron pocos, teniendo en cuenta los millones de personas que el terror nazi exterminó, casi 2000 testigos perdieron la vida. De ellos, más de 250 fueron ejecutados. Desde los inicios del régimen nazi, este pequeño grupo de cristianos sufrió una persecución brutal, pero no se les silenció. Hicieron saber al mundo que la maquinaria asesina nazi los estaba aniquilando no solo a ellos, sino también a los judíos, los polacos y otros grupos. En la actualidad, pocas personas conocen la historia de los testigos de Jehová, cómo se mantuvieron firmes en sus creencias y hablaron con valor. Esta historia merece contarse. Bienvenidos al Museo Estadounidense en Memoria del Holocausto. Para nosotros es un privilegio y un honor tenerles como invitados hoy, pues su historia es de gran trascendencia. El 29 de septiembre de 1994, varios historiadores de Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos celebraron un congreso sobre los testigos de Jehová. Junto con algunos supervivientes y representantes de la sociedad Watchtower, revelaron detalles muy singulares. No utilizaban el saludo Heil Hitler, y es muy interesante comprender la naturaleza disidente de esta postura en el ámbito social. Por ejemplo, si al entrar en una sala usted oye el saludo Heil Hitler y alguien contesta buenos días. O usted entra en una sala y cuando termina la reunión dice Heil Hitler y alguien le responde hasta luego. Eso es un acto de extraordinario valor cívico y de una decencia humana inimaginable. El doctor Detlef Garbe y el señor Wulf Brebeck, directores de dos museos conmemorativos de campos de concentración en Alemania, explicaron por qué era peculiar la postura de los testigos de Jehová. Billy Paul fue uno de los más de 20 supervivientes que asistieron al Congreso y, junto al hermano James Pelekia, representó a la sociedad Watchtower. Explicaron las razones de la postura firme que los testigos adoptaron. Incluso antes que los nazis tomaran el poder, las publicaciones de la Watchtower avisaron del peligro. En 1929 se publicó esta valerosa declaración en la edición alemana de la Edad de Oro. El nacionalsocialismo es un movimiento que está directamente al servicio del enemigo del hombre, el diablo. La catedrática Christine King, rectora de la Universidad de Staffordshire, analizó la batalla moral que libraron los testigos y los nazis. Desde luego, los testigos se mantuvieron firmes hasta la muerte, y no una muerte común, sino una muerte horrible, por torturas. Un guardia de las SS dijo respecto a los testigos que cantaban himnos en la celda de los condenados a muerte: no les harían callar ni pasándoles una apisonadora por encima. Creen que la apisonadora dictatorial aplastará la fe, la integridad, el valor y el espíritu de familia que poseen los testigos de Jehová. Y por supuesto no puede conseguirlo de ninguna manera. Hablaron desde el principio, hablaron al unísono y hablaron con muchísimo valor. Alemania lucha por recuperarse de los estragos de la Primera Guerra Mundial.
conocidos antes de 1931 como Bibelforscher o estudiantes de la Biblia, los testigos de Jehová ofrecen consuelo y esperanza, pero también alertan sobre el militarismo creciente. Se les ve con frecuencia por las calles y en las puertas, y distribuyen grandes cantidades de publicaciones bíblicas. En Magdeburgo, en las instalaciones de la Watchtower llamadas Betel, se imprimían todos los meses 1 millón de ejemplares de la revista La Edad de Oro. En Magdeburgo se imprimían 2 millones de libros y 5 millones de folletos al año. Esta labor de impresión y la predicación no pasaron inadvertidos al cada vez más fuerte movimiento nazi. Se hablaba mal de los testigos de Jehová por cosas que los nacionalsocialistas consideraban repulsivas. Se hablaba mal de ellos porque no hacían el servicio militar y porque en opinión de los nacionalsocialistas no eran leales a la patria como buenos alemanes. Los nazis acusaron falsamente a los testigos de Jehová de ser comunistas, constituir una amenaza para el Estado y conspirar con los judíos para apoderarse del mundo. En 1933, el escenario estaba preparado para la batalla. Las semillas que impulsaron el surgimiento del nazismo se habían sembrado en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. En 1914, tanto los ejércitos alemanes como los franceses, rusos e ingleses fueron a la guerra y en todos los casos sus guías religiosos proclamaron que Dios estaba de su parte. Nada perjudicó tanto a las iglesias como que cada una de ellas afirmara gozar en exclusiva del apoyo divino. Para 1918 el desengaño y el escepticismo en cuanto a la credibilidad de las iglesias eran tan grandes que la inmensa mayoría de los que fueron a las trincheras regresaron completamente desilusionados y ya no estaban dispuestos a aceptar la autoridad moral de una iglesia que los había engañado tanto. Estos jóvenes que salieron de las trincheras son 15 años después las grandes figuras del partido nazi. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler sube al poder. El presidente von Hindenburg lo nombra canciller. Hay muchas esperanzas de crear una Alemania nueva y poderosa. La mayoría de la gente se dejó influir por la propaganda o por los demás. Quizá no fue por maldad, simplemente se vieron arrastrados por un torrente de propaganda. Se incendia el edificio del Reichstag, la sede del Parlamento alemán. Los nazis culpan enseguida a los comunistas y Hitler presiona al presidente von Hindenburg para que promulgue un decreto de excepción. Poco después se dicta la ley de autorización. Hitler, ya con poderes dictatoriales, decreta la suspensión de los derechos humanos. Cualquier persona podía ser arrestada y encarcelada sin juicio alguno. Los nazis cuentan por fin con un arma para silenciar a sus enemigos. En un estado alemán tras otro, la policía proscribe las reuniones de los testigos y su predicación de casa en casa. De modo que los testigos iniciaron una campaña para hacer saber al gobierno alemán que no eran subversivos. Desde el mismo principio, los testigos de Jehová dejaron muy clara su posición y mantuvieron su postura de neutralidad política. En aquella época inicial trataron de explicar a las autoridades lo que aquello significaba y que en realidad no suponía amenaza política alguna. Un grupo de testigos de toda Alemania, en representación de los 25.000 testigos del país, celebra una asamblea en Berlín para adoptar una resolución.
En aquella resolución explicamos que no teníamos ningún objetivo político, que nuestra actividad era exclusivamente religiosa y que deseábamos beneficiarnos de la libertad religiosa y de pensamiento prometida tanto por el programa del partido como por los funcionarios del gobierno, y que, por consiguiente, la cuestión de las proscripciones parciales debía investigarse y se debían levantar. Se repartieron por el país más de 2 millones de ejemplares de la Declaración. Conrad Franke participó en distribuirla. Fue arrestado y enviado al campo de trabajos forzados de Osthoven. En aquella nueva Alemania no había lugar para las ideas y enseñanzas religiosas de los testigos de Jehová. Prusia decretó una segunda proscripción de los testigos de Jehová. Se ordenó a la policía que volviera a detener su obra. El 28 de junio, un grupo de 30 camisas pardas, las tropas de asalto de Hitler, irrumpieron aquí y ocuparon las instalaciones. Se decretó una proscripción. Cuando se clausuraron las instalaciones, nos quedamos sin sucursal y nos vimos obligados a pasar a la clandestinidad. Este fue el último número de la Atalaya en alemán impreso en Magdeburgo. Las imprentas callaron. Al cabo de unas semanas, los nazis regresaron. Llenaron 25 camiones con publicaciones bíblicas, las llevaron fuera de la ciudad y las quemaron. Wenn man es en relación macht, dann muss man sagen, dass en cierto modo, el asesinato de 6 millones de judíos como crimen de Estado, perpetrado con precisión mecánica, ha sido a todas luces un acontecimiento que no tiene paralelo en la historia de la humanidad. Pero la persecución de los testigos de Jehová tuvo también algo de particular. Ellos fueron perseguidos de una forma extremadamente dura y brutal. Se pretendía acabar con este grupo religioso. No había de quedar ningún testigo en Alemania. Desde el primer momento, a los testigos se les considera un enemigo clave, en parte por su postura y negativa notorias a aceptar el más mínimo elemento del nacionalsocialismo que no encajara con su fe y creencias. Hitler proporcionó trabajo al pueblo. Les devolvió la fe en la patria. Lo aclaman como su salvador. Pero los testigos no podían otorgar a un hombre lo que entendían que pertenecía a Dios. Así que se produjo el enfrentamiento por un simple saludo. Heil Hitler. Los testigos de Jehová se negaban a decir Heil Hitler porque significaba la salvación procede de Hitler. Un testigo que trabajaba en una fundición de acero afrontó esta prueba. Yo era el único de los 2000 empleados que no levantaba el brazo y no devolvía el saludo alemán. Todos los días tenía que soportar el mismo suplicio, pues me exigían el saludo alemán y yo decía simplemente buenos días. Todo el que no lo hiciera suscitaba la furia de los nacionalsocialistas. Al principio eran insultos, a veces una paliza, pero pronto se produjeron los primeros arrestos. Aber bald schon führte das auch